Ok, Dios les bendiga otra vez. Estamos en este domingo 8 de noviembre, en nuestro último culto virtual, debido a los últimos casos que tuvimos en la iglesia de COVID-19. Pues estuvimos ausentes por 3 semanas, que esto es tiempo suficiente para que si había algo más eh, de contagio, pues saliera a relucir y pudiéramos saber si ya estábamos todos listos para reunirnos. Así que, dado el caso que no se ha reportado nada más, ya sabemos y ya he puesto en el WhatsApp de la iglesia que pues el próximo domingo 15 a las 10 de la mañana nos volvemos a reunir. ¿Ok? Entonces, vamos a estar tomando la clase de hoy en forma expositiva, que es la lección número 9 en el manual, donde dice el único y verdadero evangelio. Esto pues, como ya habíamos dicho en otras ocasiones, el evangelio o sea, la carta que Pablo escribe a los Gálatas es una carta de regaño, debido a que los Gálatas se habían apartado del evangelio que le predicó Pablo y habían seguido unas ideas legalistas, como tratando de volver al judaísmo, a la ley de Moisés, y regirse por ella. Y entonces esta carta tiene que tener el tono de regaño, porque es clave. Me explico. Si el cristianismo no se hubiera separado de la ley mosaica, no se hubiera separado de la ley de Moisés, en el sentido de cómo es que uno obtiene una relación correcta con Dios, o sea, en ese sentido se separa. Yo no estoy diciendo que nos vamos a olvidar del Viejo Testamento, todavía hay mucha enseñanza ahí que aprender, pero para ser salvos y conocer a Cristo está el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, basado en la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, si eso no se hubiera dado, si el cristianismo no se hubiera podido separar de la ley de Moisés, el cristianismo sería en realidad como una secta del judaísmo. Seríamos como una compañía subsidiaria a la compañía matriz, como serían los islotes que tenemos, las islas nenas que tenemos en Puerto Rico, Vieques, Culebra, Mona, pequeñas islas que responden a la isla mayor. Si Pablo no hubiera disparado esta carta, el peligro de que el cristianismo como lo conocemos hoy en día no se hubiera logrado, hubiera sido bien real. Pablo tenía que usar un machete y cortar. Para nosotros que no somos judíos, que no se nos crió de acuerdo a la ley del Torá, de la ley del Pentateuco, la ley de Moisés, esto no es chocante, esto es fácil de entender o fácil de tragar, si se puede decir así, porque nosotros estamos del lado del Nuevo Testamento, no se nos crió como judíos, por lo tanto, para nosotros es fácil asentir, decir, sí, eso es así, eso es verdad, esto no tiene que ver nada, o sea, con el viejo pacto, eso se acabó, se terminó, tenemos un pacto nuevo. Y entonces para los judíos eso sí que era bien traumático. Esto es bien traumático, porque te criaron desde chiquito en la ley judía y de momento te predican que todo eso se cumple en Jesucristo, o sea que para ti todavía hay una relación de que se cumplió en Jesucristo. Se echa a un lado el Viejo Testamento
entramos en un nuevo testamento, un nuevo pacto, pero todavía tú miras como que sí, mira, yo salí de ahí y eso está bien. Y de momento Pablo quiere estar seguro de que tú entiendas, sí saliste, pero saliste. No se te puede quedar nada atrás. No puede haber nada rezagado, atado atrás. ¿Sabes? Esto es un pacto nuevo, nuevo, nuevo. Lo que quedó atrás y ya no sirve. Y eso duele. Porque desde chiquito te estaban diciendo que esto sí servía y que era la única manera. Y ahora te están diciendo, lo que pasa es que no lo entendimos bien, pero nada de esto servía, porque todo esto apuntaba a Jesucristo y ahora esto sí sirve. Lo viejo no es malo, pero no sirve. Eso es como si a ti y a mí como puertorriqueños nos dijeran, mira, se acabó el arroz y habichuela, de ahora en adelante vamos a tener que comer mangú como lo comen los dominicanos. La comida es buena, el mangú, los que lo han probado, y no hay ningún problema en que lo sirvamos y lo comamos, pero nos criamos con arroz y habichuela, y que me digan, ya no lo vas a volver a comer. No es que vamos a añadir el mangú a nuestra dieta y una vez cada 2 o 3 semanas comemos, una vez cada semana comemos mangú. Es que no vamos a volver a comer arroz y habichuela. Asimismo, Pablo con un machete le está diciendo, no se puede ser salvo por la ley. Era buena, ya no sirve para nada. Se acabó. No la vuelvan a usar. No sirve, esa herramienta ya no sirve. Para un judío, wow, era como el puertorriqueño decirle, ya no puedes comer más arroz y habichuela. Traten de entender lo difícil que eso era para ellos. Y por eso sale esta carta. Si bien es un regaño, también es un machete que corta, que está tratando de cortar en la mente de los judíos. ¿Sabe? Se acabó. No pueden volver atrás, aunque un mismo ángel baje con sus alas y todo eso, y les digan algo distinto. Lo que yo le dije, no, no y no. O sea, eso es la carta de Gálatas. Por eso es que esta carta es bien importante, porque si no existiera esta carta, quizás ahora nosotros seríamos en el cristianismo un pseudo judío, un casi judío. Así es como están los paramédicos, que no son médicos, pero llegan a un lugar de cine y hacen unos trabajos de salud para salvar una vida. No son enfermeros, pero conocen de todas esas técnicas. Por eso se les llama paramédicos. O sea, que ejecutan unas funciones, pero no son completamente médicos. No son completamente enfermeros. Y si Pablo no hubiera escrito esta carta, nosotros seríamos unos pseudo, unos para judíos. Casi judíos, pero no completamente, porque tenemos a Cristo como énfasis, pero pertenecemos a la ley judaica y entonces pues somos una subsidiaria, somos alguien que pertenece a, pero no somos eso mismo completo, pero somos algo que pertenece. Eso es lo que hubiera pasado con el cristianismo. Pablo viene con un machete y lo corta por el mismo medio y dice, no somos una subsidiaria, no somos una isla nena, no somos parte de, o sea, no somos nada de eso. Somos algo nuevo en Cristo Jesús. Lo viejo pasó, ya no sirve, ahora hay una nueva relación, un nuevo pacto. Él estaba tratando de hacer un corte por el mismo medio de la mente, la forma de pensar del judío. Y por eso es que empieza diciendo, o sea, hace poco les predico el evangelio y volvieron de nuevo a lo mismo, al judaísmo. No, tú no haces eso. O sea, y esa es la importancia de este capítulo. Y entonces termina con uno de los versos más impresionantes que hay en toda la Biblia, que lo vamos a ver al final.
Pero entonces tenemos el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ya yo te enseñé el original. ¿Qué haces tú buscando una copia mal hecha? ¿Qué haces tú volviendo a lo de atrás, a lo viejo que no sirve? O sea, ya yo te enseñé lo que sirve. Este es el original. No vuelvan a otro evangelio, y evangelio entre comillas y signos de interrogación. O sea, esto no es un evangelio. Lo que yo te prediqué es el evangelio. Y él lo dice, no es que haya otro evangelio, dice el verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recuerden que siempre nosotros los seres humanos vamos a querer ser legalistas, porque es más fácil el legalismo que la relación. Es más fácil yo coger una tabla y hacer unos check marks, unas marcas de cotejo de oré, fui a la iglesia, leí la Biblia, ya está, cumplí. Y ya con ese legalismo nos creemos santos y buenos. Y Cristo no tolera el legalismo, Él quiere una relación. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber una comunión, tiene que haber una comunicación. Cristo tiene que vivir en mí. Para eso fue que se nos dio el Espíritu Santo. Bien importante, la persona que vive en legalismo no vive bajo el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede estar agradando a Dios. El nuevo pacto implica dejar el legalismo y dejar que el Espíritu Santo viva en mí como vivió en Cristo. Y entonces la vida que el Espíritu Santo vivió en Cristo, la vive en mí también. Y yo viva como si fuera Cristo. Por lo tanto, es bien importante que entendamos eso. O sea, nadie debe perturbar mi mente para volver al legalismo, a pesar de que se me hace fácil. Se me hace fácil como persona caer en el legalismo. Tengo que luchar contra la carne para dejar que el Espíritu domine. Tengo que dejar el legalismo. Por eso es que nos llenamos la boca, ¿no? Yo hago esto, yo predico, yo soy diácono, yo soy evangelista, yo hablo lengua, yo profetizo, yo soy pastor. O sea, todos son checkmarks. Y Jesucristo jamás enseñó a sus discípulos que vivíamos con marcas de cotejo y tablas todavía. Me hice esto, hice lo otro. Cumplí mi cuota. Esa es la mentalidad de la caña. Que el jíbaro tenía que cumplir una cuota de una cantidad de caña. Si no, se le botaba. Ese es el legalismo que nos es fácil seguir. Y Pablo dice, no, tiene que ser el evangelio. Y el evangelio es por el Espíritu Santo, no es por el legalismo. O sea, y es para que entendamos eso. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, lo botas, lo rechazas, se condena, se bota a un lado, ¿saben? No se acepta. No podemos negociar half and half, más o menos. Mitad y mitad, medio legalista, medio evangelio, medio legalista, medio Espíritu Santo. No. O sea, no puede ser. Anatema, eso es basura, eso se bota, se echa el zafacón, ya no funciona. No hay tolerancia, no hay negociación. En estos casos no la puede haber. Tiene que haber una pureza de corazón. Ustedes han oído en la política que las cámaras del Senado y las representantes ya no están dominadas por un solo partido y se está hablando de concesiones, de que van a tener que negociar PNP, populares, Victoria Ciudadana y los dos miembros que ya entraron, gracias a Dios, de Proyecto Dignidad. Tenemos una en el Senado, tenemos una persona en la Cámara que representan los valores judeo-cristianos que tenemos nosotros
los están representando allí. Eso hay que mantenerlo en oración. Yo espero que al final no se me olvide orar por estas dos personas para que sean luz y sal y que logren hacer algo. Que no lo amapuchen, que no lo echen de codo, porque son fundamentalistas, que no lo son. O sea, la que está en la Cámara de Representantes es una creyente evangélica, la de Proyecto de Dignidad del Senado es católica, apostólica romana, practicante. O sea, pero tienen nuestros valores judeocristianos. Ellos tienen esos ideales y por eso es que hay que orar por ellos para que nuestra voz sea escuchada en el Senado. Pero ahí están hablando de consenso, de que como no un partido no tiene control, pues tienen que llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? La frase esa que dice hay que dar del ala para coger de la pechuga. O sea, eso es lo que tienen que hacer ahora en el Senado y la Cámara. En el cristianismo no se hace eso. No se habla de la ley, no se trabaja con la ley. Tú no eres medio legalista y medio evangélico. Tú no eres medio legalista y medio Espíritu Santo. Es Espíritu Santo y es Evangelio nada más. 100%. No puede haber concesión. No podemos volver al pasado. Por eso es la palabra de Pablo que dice, estoy maravillado, o sea, serio, después que te presento el Evangelio, te lo pongo claro, con poder, con palabra, con poder, con milagro, y volviste para atrás. O sea, ¿cómo va a ser si yo pensé que tú lo habías entendido? Yo pensé que tú lo habías abrazado con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, yo entendí todo eso y ahora me encuentro con que estás haciendo concesiones. Estás volviendo para atrás. No. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, para hacer énfasis de que lo entienda. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se repite 2 veces. No podemos tolerar que la pureza del evangelio se contamine por el legalismo. Y recuerden que el legalismo no es solamente seguir la ley de Moisés que ya se acabó. El legalismo son mis propias opiniones, lo que yo creo que debo hacer para estar bien con Dios. Mira, hoy lloré, hoy yo tuve un devocional, leí la palabra, lloré, ya hice mi checkmark. Eso es bueno, debemos hacerlo, pero eso no te hace un cristiano bueno. Es tu relación con Cristo y el poder del Espíritu Santo viviendo en ti, todos los días. Y hay días que se hace difícil. La tensión, el estrés, el conflicto, la confusión, hace que sea difícil vivir por el poder del Espíritu Santo. Y nos volvemos legalistas. Yo hice aquello, yo no hice aquello, lo otro. Yo estoy bien. Eso es legalismo. O sea, no hay que hablar de la ley de Moisés, de sacrificar un cordero o algo por el estilo. Es mi actitud de que yo cumplí, estoy bien, pues papito Dios me tiene que bendecir. Eso es legalismo. Y eso está dentro de la mente de, wow, montones de nosotros los cristianos evangélicos fundamentalistas. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Esa mentalidad es la que hay que romper. Sea anatema. Yo no cumplo con nada. Dios vive en mí. No tengo una lista que cumplir. Yo tengo a alguien que debo amar y debo dejar que Él controle mi vida por su Espíritu Santo. Eso es difícil, porque es más fácil para nosotros cumplir. Por eso es que recuerda que lo aprendimos en high school. Tú cumpliste con tu asignación, tienes A. Desde que estamos en elementaria, nos están enseñando legalismo. Cumpliste la asignación, tienes buena nota. Hiciste el examen bien, tienes buena nota. Te vestiste con tu uniforme, tienes buena nota. O sea, todo eso nos enseñan a ser legalistas y cuando entramos al Evangelio, tratamos de hacer lo mismo y no nos damos cuenta que estamos cargando eso. Y todo eso es anatema. Mi relación con Cristo. Al yo hacer eso, pues yo cumplo con la ley, con la palabra. Al yo amarle, al yo buscarle, dejar que su espíritu me controle, entonces yo camino en sus caminos.
Es muy distinto a lo que se nos enseñó. Capítulo 2, versículo 11, Pablo, hablando sobre este tema del legalismo, entonces señala algo bien importante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, donde estaba Pablo, porque Pedro estaba en Jerusalén, llega a Antioquía, le resistí cara a cara. Se recordarán que en Antioquía fue donde por primera vez apareció una cosecha de personas que se convertían a Cristo que no eran judíos. Mientras ellos se habían quedado en Jerusalén, Judea y Samaria eran judíos. Pero cuando se riegan, se recuerdan que vino la persecución, los apóstoles se quedan en Jerusalén, los demás creyentes salen, algunos llegan a Antioquía, hablan a los judíos, pero entonces algunos gentiles se convierten y mandan el mensaje a Jerusalén y dicen, espérate, mira, se convirtieron los gentiles, ¿qué vamos a hacer? Esto es para nosotros nada más. En eso es que ocurre la revelación de Pedro con Cornelio, y cuando se dan cuenta de que esto es para todo el mundo, esto no es solo para los judíos, que es para todo el mundo, mandan a Bernabé para allá. Se recordarán que eso fue una de las clases que se dio, y Bernabé, cuando se da cuenta de lo que está pasando, dice, mira, esto es de Dios, esto no es falso, esto no es un error, esto es de Dios. Pedro lo confirma, mira, esto ya Dios me lo había dicho. Y aquí viene el problema, o sea, Pedro recibe esa revelación, y cuando llega a Antioquía a ver a los gentiles, porque Cornelio fue uno, su familia fueron varios, una excepción, es lo que pensamos, ¿no? Pues mira, Dios hace excepción de personas y lo llamamos así, una excepción, pero no es la regla. Lo que Dios quería enseñar es que lo de Cornelio no era una excepción, esa iba a ser la norma. De ahí para adelante, la mayoría de los cristianos que buscaban de Cristo iban a ser gentiles, no judíos. Y llegó hasta el mundo entero nosotros. La mayoría de los creyentes en Cristo son gentiles, somos gentiles, no somos judíos. Y eso como que todavía no lo agarraba Pedro claro, de que sí, o sea, ellos los gentiles pueden entrar, pero no entendía que el mundo entero iba a recibir el mensaje y millones de personas se iban a convertir. Eso como que no le estaba agarrando bien, y todavía mantenía su tradición de ir los sábados al templo, llorar a unas ciertas horas, que eso es lo que vemos en el capítulo 3 de Hechos, ¿no? Que cuando iban a la hora tercera para orar, que eso es tradición judía, mosaica, se encuentran al paralítico, oro y plata no tengo, en el nombre de Jesús levántate. O sea, ahí se levanta, pero estaban todavía en el sábado, todavía estaban practicando la ley mosaica. Y a pesar de que sí, los gentiles se convierten también, poniéndolo en el lenguaje puertorriqueño, sí, o pues está bien, vamos a comer mangú, sí, pero ya no puedes comer arroz y habichuela, se acabó. O sea, sí está bien, deja a los gentiles entrar, sí, pero ya no puedes seguir la ley mosaica, se acabó. Eso todavía Pedro no lo había agarrado bien, y Pedro ya había dado señales de que bajo la presión de gente pudo negar a Jesucristo 3 veces ante la presión, que de hecho nos pasa a todos. La mayoría de nosotros bajo presión de grupo, a veces no uno, a veces nos sentimos presionados por uno, pero a veces cuando estamos entre muchos que están diciendo esto es así, se nos hace difícil pararnos y decir no, eso no es así. Cuando la mayoría presiona, cuando tu jefe te dice tienes que hacer esto, y tú entiendes que eso va contra el cristianismo, esa presión es fuerte. Pedro demostró que él cedía ante esa presión, y fue lo que pasó aquí. Cuando Pablo siembra el evangelio, detrás de él vinieron unos judaizantes, personas que conocían al hermano de Jesús, Jacobo, Santiago, y tenían buena relación con él, pero no necesariamente llevaban el mensaje de él, porque en Hechos claramente Santiago
el hermano de Cristo, Jacobo, que es como se llama Jacobo, dijo que mira, no se les va a pedir nada del judaísmo, excepto que se abstengan de sangre. Fuera de eso, circuncisión se acabó, todo eso se acabó. O sea, pero como ellos parece que tenían esa relación, venían con una aureola, como unos galones de autoridad, que apelaba al judío, como a Pedro también le apeló. Y entonces ocurre lo que vamos a estar leyendo aquí, que Pedro al principio, cuando llega a Antioquía, mira, se convirtieron los gentiles, ya se convirtieron a Cristo, pues vamos a sentarnos con ellos a comer, que eso nunca lo hacía un judío. Nunca se sentaba con un perro, porque para los judíos esto es un perro. Pues ahora ya no son perros, son mis hermanos, yo me siento con ellos a comer. Cuando llegan los judíos legalizantes, que supuestamente te conocía, o que supuestamente venían de parte de Jacobo, Pedro se echa para atrás. Pedro dice, espérate, ahora me doy cuenta que estoy hablando con la gente equivocada. Cuando estaba claro, se sentó. Ahora, bajo la presión de lo que parecía correcto, Pedro se echa para atrás. Y ahí fue que Pablo no lo dejó pasar. Sencillamente. Y tú dirás, pues, ¿cuál es el problema? O sea, tenía que hacerlo. Sí, lo que pasa es que Pablo no era Pedro. Pedro caminó con Cristo 3 años. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro fue el que Jesús lo tenía cuando se hacía un milagro que decía los discípulos se quedan, Pedro, Jacobo y Juan, los 3 vengan conmigo, vamos al cuarto para hacer el milagro. Ahí estaba Pedro. Pedro fue el que corrió con Juan a la tumba. Y Juan se detiene, Pedro entra. Este es Pedro. Se le veía como la cabeza de la iglesia para muchas cosas. Este era el líder, o como un líder, si no quiero usar la palabra cabeza. Este era el gran líder que había caminado con Jesús. Tú no refutabas a Pedro, tú no regañabas a Pedro. Eso es como yo, Roberto Vázquez, tratando de regañar a Gigi Ávila. Yo, Roberto Vázquez, tratando de regañar a Billy Graham. O sea, si eso te da a entender lo que está pasando aquí, Pablo, si bien es cierto que Dios lo estaba empezando a usar, que Dios lo estaba usando para levantar iglesias, no tenía todo el respaldo del testimonio como lo tenía Pedro. De hecho, los que estudian la Biblia te dirán que una de las razones que se nota en el libro de los Hechos, de por qué se escribe el libro de los Hechos, si tú la estudias verás que todos los milagros que hizo Pedro los hizo Pablo. Todos. Tú lees los primeros capítulos, los milagros de Pedro, después los demás capítulos, los milagros de Pablo. Y finalmente el libro se dedica a Pablo, el libro de los Hechos, como tratando de decir, este está igual que los demás, aunque no caminó con Jesús. Lo conoció camino a Damasco, ahí se le reveló. Pero Pablo está en la misma autoridad. Por eso se le podía llamar apóstol. Esos eran los 12 apóstoles. De los muchos discípulos que tenía Cristo, los 12 apóstoles fueron ese grupo que separó, y de ese grupo eran 3. Pablo dice que eres como un abortivo. Yo llegué a lo último, por poco me botan, pero llegué. Soy apóstol porque Dios me llamó. Soy apóstol porque aunque no caminé cara a cara con Jesús, se reveló a mí, me habló, me iluminó y me enseñó este mensaje que aún al mismo Pedro se le hacía difícil entender. Y yo siendo judío, lo entendí, y él siendo judío lo entendió, pero no se le hizo difícil ponerlo en práctica. Y por eso Pablo regaña a Pedro. Y eso son palabras mayores. Tú no regañas a Pedro, tú no regañas a Juan, ni a Jacobo. Esos 3 estaban ahí con Cristo. En Getsemaní se dejaron los discípulos y Jesús le dijo, Pedro, Jacobo, Juan, vengan conmigo, vamos a orar aparte. O sea, tú no regañas a ninguno de estos 3. Pablo se atrevió. ¿Por qué? Porque vio algo que estaba bien mal hecho y que si se dejaba pasar podría detener
la propagación del evangelio a toda criatura. Se hubiera quedado solamente entre los judíos y uno que otro gentil que se meta en el grupito y vamos a dejarlo que esté allá afuera por lo menos. O sea, ese tipo de actitud que tenían los judíos, el templo estaba dividido entre hombres, mujeres y los gentiles afuera, el patio de los gentiles. Esa mentalidad tú no la puedes cargar al Nuevo Testamento. Ahí no hay hombre, no hay mujer, no hay escriba, no hay griego, no hay esclavo, todos somos uno en Cristo. O sea, Pablo estaba claro de que no podía dejar pasar esto por alto. Esto no era un pequeño detalle que después lo podían trabajar. Esto no era un pequeño issue que se podía dejar pasar. O sea, aquí estaba en juego el evangelio a toda criatura, a cumplir el mandato de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Aquí estaba en juego eso. O se quedaba en el judaísmo como una secta aparte del judaísmo, o esto era algo nuevo, distinto, no un parcho, un odre nuevo, completamente nuevo para todo el mundo. Todo el mundo tenía que estar en esto. Pablo lo sabía, por eso tuvo que bajar con toda la fuerza y ponerse los pantalones bien y enfrentarse al siervo de Dios Pedro, al gran hombre de Dios. Porque por más que se le critique, son pocos los que hayan vivido como vivió Pedro, por más defectos que haya tenido. Pedro es un hombre increíble, un varón de Dios. Y Pablo lo sabía, pero se atrevió a confrontar porque era lo correcto ante los ojos de Dios y porque era necesario para que se propagara el evangelio a toda criatura. Eso que ustedes están leyendo ahí en Gálatas, eso es lo que es. Esa fue la gran confrontación. Es lo que el norteamericano llama el showdown. Cuando se enfrentan los dos vaqueros a ver quién dispara mejor. Este fue el grande entre el que caminó con Cristo y el que no caminó con Cristo, pero tuvo unas revelaciones como ninguno de los apóstoles tuvieron. Y por eso es que la mayoría de las epístolas están escritas por Pablo, no Pedro, no Juan. Jacobo escribió uno. Esta primera y segunda y tercera de Juan, Pedro escribió. Pero las demás las escribió Pablo. La doctrina central la escribió Pablo en Romanos. Ahí se encuentra mucho de lo que es la doctrina. O sea, hay que entender qué es lo que Dios está haciendo aquí, por qué tuvo que ser eso así. Ok, y entonces cuando dice que vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, esto no era una fuerza de poder, a ver quién manda. El discípulo de Jesús o yo. Eso no era esto. Esto no era un conflicto de poder. Se hizo algo malo, no quedó en un instante, se mantuvo la práctica, había que frenarlo. Versículo 12. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el hermano de Jesús, que era como líder de la iglesia en Jerusalén, vinieron de parte de él, pero en realidad no era porque Jacobo lo había aprobado, porque si tú te lees Hechos, Jacobo habló claro, cuando se habló del tema de Cornelio y de la circuncisión, se dijo, mira, hasta aquí llegó esto, no se les va a pedir más a los gentiles. Estas personas evidentemente tenían buen contacto, buena comunicación con Jacobo, pero no estaban claros en la doctrina y fueron y salieron sin que Jacobo los hubiera aprobado. En realidad, hay otros pasajes que nos dan a entender eso. Y entonces dice aquí, cuando antes que viniesen estas personas de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, los que estaban viniendo y diciendo, está bien, te convertiste a Cristo, pero te tienes que circuncidar. Y eso ya se había aclarado que no era necesario. Y Pedro, con tantos años de doctrina de que te tienes que circuncidar, pues se le hizo difícil contradecirlos y quedarse con estos gentiles que no estaban circuncisos, que eso era bien clave para un judío. Hubo el titubeo de lo que es lo que yo soy, como yo pienso, dentro de lo que yo creo que es correcto y lo que Dios quiere que yo sea. Y te lo pongo así
Porque si te lo predico de que el legalismo de Moisés, a nadie le importa eso en el siglo XXI. Nadie le importa la ley mosaica. Esto no es un asunto de volver al judaísmo. La pelea legalista que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. De creernos que porque cumplimos, porque hicimos, porque me he visto, porque cargo una Biblia, porque yo cito muchos versículos, pues yo hablo lengua, pues todo eso es legalismo, porque todo eso son checkmarks. Ese es legalismo, y ese es el legalismo que esta carta está diciendo, tú no debes volver a eso. Somos aprobados por Dios, no por las obras que yo haga, aunque sean en la iglesia misma. Aunque yo predique, soy pastor, eso no me hace cristiano. Eso es legalismo. Por amor a Dios yo predico, por amor a Dios yo hablo, por amor a Dios yo doy un estudio bíblico. Pero para ser aprobado por Dios yo estoy predicando y diciendo esto, no. Nadie es aprobado por Dios porque yo predique, porque yo enseñe, porque yo abra la Biblia, yo cante. O sea, ese legalismo es el que nosotros tenemos que romper. Destruirlo. Y entonces amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tienes en ti. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo el Evangelio. Toda la ley se resume ahí y el Evangelio también. Y tenemos ahora el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir esa vida. De que hay pruebas, que a veces nos tenemos que beber el caldo, que es difícil a veces. Sí, lo fue para Jesús llevar la cruz. Pregúntale si fue difícil. Bienvenido al club. Eso es parte del cristianismo. Versículo 13. Y en esa simulación que hacía Pedro, participaban también los otros judíos que se habían convertido, pero entonces ahora, primero se sentaban con gentiles, ahora también ellos se echaron para atrás, y dice, lo hacían de tal manera que aún Bernabé, que fue el primero que llegó allí antes que Pablo, Bernabé después de estar un tiempo es que le dice a Pablo, Pablo, vente para acá, mira lo que está pasando acá, y ahí es que Pablo sale y llega a Antioquía con Bernabé y están allí enseñando los dos. Pero Bernabé fue el primero que llegó, fue el primero que cogió en las manos la cosecha, el primero que bautizó a esos gentiles. Se supone que él no debía caer en ese error. Ese ministerio era suyo. Dios se lo puso en sus manos. ¿Qué haces tú echándote para atrás y avergonzándote de las almas que tú ganaste para Cristo? De las almas que tú discipulaste, que bautizaste. ¿Qué tú haces echándote para atrás? Ese es el problema aquí. Por eso que Pablo, cuando se dio cuenta que la marea estaba virándose para atrás, que no estaba corriendo el río en la dirección correcta, se estaba volviendo para atrás la marea. Digo, no. Esto se corta aquí, se corta de raíz ya. Hasta Bernabé cayó. Pedro lo tuve que regañar yo, que no soy un apóstol, que caminé con Cristo. Y ahora Bernabé, que me llamó a mí para ser parte del ministerio, también el que me llama me dice que se echa para atrás. O sea, aquí había una crisis y alguien tenía que resolverla. Y dice aquí, ¿ves? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Paréntesis. ¿Qué te está arrastrando a ti? ¿Qué me está arrastrando a mí? A no ser honesto con Dios y con mis hermanos. ¿Qué es lo que me está arrastrando a mí? A no amar a Dios como Él quiere que lo ame, y no amar a mi hermano como Dios quiere que yo le ame. ¿Qué es lo que me está arrastrando a mí a ser un hipócrita y no me estoy dando cuenta? Porque lo interesante es que Pedro no se dio cuenta. Pablo lo tuvo que regañar. Lo interesante aquí es que Bernabé no se dio cuenta. Algo los arrastró. Los arrastró para ser menos de aquello que Dios los había encomendado. No se les dio el Espíritu Santo a Pedro y a Bernabé para que fueran hipócritas, para que se acobardaran,
para que no tuvieran los ojos abiertos a la claridad y la transparencia del Evangelio. Se les dio el Espíritu Santo no para volver al judaísmo, que era una separación, hombres, mujeres, gentiles. Se les dio el Espíritu Santo para unirlos a todos. Por eso fue que Cristo entró en Samaria, porque había que unir judíos y samaritanos en un nuevo Evangelio. Y por eso es que se va al mundo, para unirnos todos con los judíos creyentes en un solo Evangelio. ¿Qué es lo que me está arrastrando? Defínelo. Y atrévete a ponerle círculo y decir: esto yo no lo vuelvo a hacer. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, pensando, hablando, que me está arrastrando para atrás? Busca. A veces son buenas ideas, buenas intenciones, tradiciones buenas. ¿Qué es lo que me está arrastrando? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué entonces ahora te echas para atrás y por qué obligas a los gentiles a judaizarse? O sea, todo estaba bien hasta que llegaron estos gentiles. Tú estabas viviendo con ellos, con los gentiles, y ahora cuando llegan te echas para atrás y dices: hay que volver a la ley mosaica. O sea, esa es la manera educada de decirle: tú eres un hipócrita. Por un lado predicas una cosa y después a los 2 o 3 días estás haciendo otra. Aquí voy a leer una versión de la Biblia que dice: esa conducta, este es Pablo hablando en el versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente, esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia del Evangelio. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si fueran judíos? O sea, o te peinas o te haces rolos. Eso es lo que le está diciendo. Lo tuvo que confrontar frente a los demás líderes. Eso no debe haber sido fácil para Pablo, pero tampoco se acobardó. Quiero que entiendas eso. Hay momentos que tú tienes que hacer cosas que no son fáciles, que te pueden dar miedo, pero no te debes dejar arrastrar por el miedo y ser un cobarde. Siente tu miedo, pero obedece a Dios como lo hizo Pablo. No te dejes arrastrar por el miedo, y eso te impide obedecer a tu Padre y al Espíritu Santo que está en ti. Permita que eso sea palabra profética, rema, para todos nosotros, para ti, para mí. No dejes que el miedo te arrastre. Obedece y habla. Hablemos, obedezcamos. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, porque se entendía que los gentiles no estaban siguiendo la ley de Jehová. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído, nosotros los judíos, hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Él te presenta la regla, la doctrina, sabiendo que esta es la doctrina para todo el mundo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces nosotros los judíos también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe en Cristo y no por la ley judaica, no por la ley de Moisés. Porque dice, por cuanto por las obras de la ley. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque por las obras de la ley nadie va a ir al cielo. No se puede. La ley no funciona para eso. Se queda corta. Mi legalismo, mi mentalidad legalista de hago o no hago, no me lleva al cielo. Mi fe en Jesucristo, mi relación con Él, hace que yo entonces obedezca la ley de Dios, no para cumplir, sino por amor a Él.
Cuando Dios ve ese amor, tú cumples, entonces sí, yo soy salvo, porque tengo una verdadera relación y comunión con Él. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? En Primera de Juan. Si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia, nos limpiará de todo pecado. Si estamos en su luz, no estamos en la ley. Vuelvo y repito. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Este pasaje se ve medio confuso, pero vamos a tratar de entender para que entendamos esto claro. El versículo, él está hablando como judío y dice, en mi búsqueda de Dios, se lo voy a estar explicando ese verso, si en mi búsqueda de Dios, de yo buscar a Dios, descubro, que es obvio que lo vas a descubrir, que yo soy pecador, porque en mi búsqueda de Dios me encuentro con un Dios santo, el cual no puedo tocar, no puedo tener contacto con Él, pues descubrí que no solamente Dios es santo, descubrí que yo soy pecador. Pues si en mi búsqueda de Dios descubro que yo soy pecador, la culpa no es de Cristo, la culpa es mía. Porque Cristo, si bien es cierto que nos llama a Dios, a su Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Nos llama para que salgamos de la oscuridad, salgamos del pecado. No es para que al descubrir que somos pecadores, que necesitamos la salvación, nos quedemos en el pecado. Y entonces pues la culpa es de Cristo, porque al buscar a Cristo encuentro que soy pecador. No, todo lo opuesto. En Cristo es que encuentro la solución a mis pecados. En Cristo es que yo puedo ser redimido. Se me quita mi pecado. Alguien pagó el precio. La deuda que había me la pagaron. Se me limpia por su sangre. Ahora soy limpio, soy santo, como Él es santo. Se cumple ese pasaje. Ser santo porque yo soy santo. Eso se logra a través de la sangre de Cristo. Perdona, limpia, me hace tan santo y tan justo como Dios. Por lo tanto, si yo busco a Cristo y encuentro que soy pecador, eso no es culpa de Cristo. Lo que debo es seguir buscando de Cristo para que Él me limpie de ese pecado. Quiero seguir leyendo esto aquí, este pasaje que lo encontré en la internet, versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Me dice, todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como que no son judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte. ¿Por cómo? Por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Eso no te cualifica, no te califica. Cualifica es la palabra correcta. No te cualifica para ser salvo. El versículo 7, y buscando ser justificados en Cristo, dice aquí, lo leo, nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo. Pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar que por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Si la mentalidad judía era esa, yo soy judío, allá están las naciones, todos ellos son pecadores. Yo soy salvo, yo soy judío. Pues ahora estamos en Cristo. Y Pablo quiere aclarar que si bien es cierto hay una diferencia entre judío y salvo y no salvo, el pecado no es culpa de Cristo. El pecado, el que me hizo pecar, fui yo, no Dios. Leo ese versículo 17 otra vez. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo. Amén, todos estamos de acuerdo con eso. Pero, si al hacer esto, que seamos aceptados por Cristo, si al hacer esto,
descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países. O sea, estamos en el mismo hoyo. Nos están friendo en la misma sartén. O sea, no, descubro que yo no soy tan santo como creía. Sorpresa, soy tan pecador como los demás, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Si hacemos eso, descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar. O sea, fue culpa de Cristo. Y Él te responde la pregunta inmediatamente. Eso se llama una pregunta retórica porque tiene la respuesta inmediatamente ahí. Claro que no. Somos salvos por Cristo, pero Él no nos hizo pecar. El hombre escogió su camino, tú y yo escogemos. Pablo entonces ataca con fuerza, diciendo, ya que construimos el Evangelio, no lo vamos a derribar. Ya que construimos un templo espiritual, no lo vamos a derribar volviendo para atrás a la ley. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si acabo de decirte que no podemos seguir la ley y ahora te estoy diciendo que sí, yo soy un pecador. Me estoy contradiciendo. Te dije que no sigas la ley y ahora lo estoy haciendo, refiriéndose a Pedro y a los demás. Y aquí dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, eso ya murió para mí. Eso ya no sirve. No tiene utilidad. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. Yo muero a la ley, muero a mi legalismo, a mis actitudes, a mis pensamientos, a mi manera de pensar y vivo para Cristo. Y aquí viene el poderoso versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un verso clave que hay que memorizar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en la carne, pues lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que Él hizo por mí? Se entregó y murió por mí para salvarme. Yo tengo que morir a la ley. Tengo que morir a mí mismo, a mis pensamientos, a mis opiniones, mis criterios. Yo pienso así, yo soy así. Debo morir a mis prejuicios. Eso está mal hecho, yo lo hago bien. Otras iglesias lo hacen mal, la nuestra lo hace bien. Debo morir a todo ese legalismo. Debo morir a mi hipocresía. Debo morir hacia aquello que me arrastra para atrás, que se convierte en un lastre que no permite que un barco salga de puerto. Tengo que dejar eso atrás. Dejar todas esas opiniones personales. Debo dejar atrás mi vanagloria. Ya no vivo yo. Ya no sirve de nada buscar atención para mí. Tengo que buscar atención para Cristo. Debo dejar atrás mi soberbia. Ya no vivo yo. Ya no soy yo. Se acabó el yo. Ahora es Cristo. El egocentrismo que nos enseñaron desde chiquito, yo voy a mí, yo voy a hacer esto para mí, a vivir mi vida como yo quiero, ya eso muere en la cruz, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y Cristo murió por la iglesia, o sea que yo me voy a morir por Cristo y por la iglesia, viviendo para Él. Eso es lo que Pablo estaba tratando de conllevar en esta carta. Un poderoso mensaje que debemos vivir todos los días, todos nosotros, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Ok, Dios les bendiga a todos.